Bueno, este es el segundo vídeo de nuestra saga. Para los que no hayáis visto el primero, os dejo por arriba el enlace para que podáis crear el contexto inicial. Y en este vídeo vamos a dar el siguiente paso. Como ya tenemos la tabla de gastos creada, ahora toca que Excel trabaje para nosotros. Vamos a ver cómo usar fórmulas en Excel, cómo te tienes que dirigir en el lenguaje Excel para que te entienda, y veremos fórmulas básicas y algunas algo más avanzadas. Con esto vas a poder sacar conclusiones de qué ocurre con los gastos de tu vehículo. Verás que con unas pocas instrucciones puedes hacer que todo se calcule cada vez que metas nuevos datos. Vamos, por tanto, a ver cómo se hace esto. Ahora que ya tenemos todos nuestros gastos estructurados, vamos a ver qué podemos hacer con ellos. Vale, para ello vamos a hacer lo siguiente. A mí se me ocurre que podemos aprovechar la parte derecha, que veis que bueno, pues no se ha rellenado con nada, para poner ahí la serie de fórmulas y cálculos que nos van a ayudar a sacar conclusiones de todos nuestros gastos, ¿vale? Ahora en este momento la tabla la hemos hecho como muy grande y la podríamos hacer un poquito más pequeña, ya sabéis, desde aquí abajo con el zoom, dándole a menos o moviendo incluso vuestra barra y dándole a más, pues subiríamos, ¿vale? Vamos a dejarla más o menos ahí, que se sigue viendo bastante grande, pero nos queda un hueco a la derecha suficiente para poner nuestros cálculos. Nos subimos arriba para que se vea bien nuestra tabla desde el inicio, ¿vale? Y vamos a hacer aquí en este hueco blanco nuestro panel de control de los gastos de nuestro vehículo. ¿Qué conceptos podemos poner que nos puedan interesar? Los vamos apuntando y luego ya le vamos poniendo todo en bonito y vamos haciendo las fórmulas. Podemos apuntar los kilómetros recorridos por el vehículo. Más cosas. Podemos poner el valor de compra, que es algo muy obvio. El resto de los gastos los ponemos en un apartado aparte, que sería gastos sin compra. Podemos poner otro dato interesante, que son los meses que han transcurrido desde que lo compraste. Esto lo vamos a poner, movemos estas dos arrastrando y lo ponemos debajo de los kilómetros recorridos. A ver, a mí los meses transcurridos me parece un dato interesante, porque con eso vamos a poder calcular el coste mensual, que es una referencia bastante ilustrativa. Vale, a los gastos sin compra les voy a llamar gastos totales. Eso se cambia entrando en la barra de edición y poniendo totales. Intro y ya le tienes. ¿Por qué pongo el concepto de gastos totales? Porque ahora de esos gastos vamos a hacer un desglose de gastos de gasolina, gastos de mantenimiento, gastos de seguro, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que ponemos gasolina, ponemos mantenimiento, ponemos gasto de seguro y por ahora nada más. Ahora ya veis cómo si a alguien le interesa hacer un desglose todavía mayor, se va a poder hacer, ¿vale? Pero por simplificar, vamos a hacer este tipo de gastos. Doy al doble clic de la columna para que se me haga de grande como el texto de mayor anchura. Y ahora empezamos a utilizar fórmulas para hacer estos cálculos. Empezamos por los kilómetros recorridos, que quizá es la fórmula más sencilla, aunque yo luego la voy a complicar un poquito. Y empezamos con el primer principio básico a la hora de meter una fórmula. Digamos que al Excel en el tema de fórmulas le tienes que hablar en su lenguaje. Para que el Excel te entienda que le estás metiendo una fórmula, pues tienes que empezar escribiendo un igual o escribiendo un más. Cualquiera de los dos te vale. Y ahora vamos a ver qué tenemos que escribir aquí. Si yo quiero saber los kilómetros recorridos de mi vehículo, tengo que ver dentro de la columna de kilómetros cuáles son los kilómetros que tenía al inicio el vehículo y cuáles tiene ahora. La resta nos da los kilómetros recorridos. Una forma muy arcaica de hacerlo, que lógicamente no es la que hay que utilizar en el Excel, sería irme a la columna y mirar, vale, mi coche tenía 37.311 kilómetros y si me voy abajo del todo, ¡pum!, ahora tiene 80.300. Entonces cojo y pongo aquí igual a 80.300 menos 37.311. Y ya te dice que tu coche ha recorrido 42.989 kilómetros. Pero eso es no utilizar toda la potencialidad que tiene el Excel, porque cada vez que hagas nuevos kilómetros tendrías que estar cambiando ese dato uno a uno cada vez. Vale, ¿cuál es la forma ideal de hacerlo? Cambiar el 80.300 por la casilla donde está el 80.300.
Vale, nos vamos para abajo y ponemos esta casilla. ¿Veis? Hemos cambiado 80-300 por la casilla B109, que es la referencia de la celda donde está el 80-300. Y lo mismo, el 37.311 lo cambiaríamos por la celda en donde está el 37.311. Por lo tanto, has cambiado unos números que tendrías que estar cambiando continuamente por una referencia a una celda, de tal forma que cuando cambias la celda, cambia el resultado. Le damos intro y, como veis, vuelve a salir lo mismo, 42.989. Vale, ya hemos hecho nuestro primer pasito en fórmulas, que tiene dos principios básicos. Uno, comienza por un más o un igual, para que el lenguaje Excel te entienda. 2. Mete las referencias a las celdas que quieres que haga el cálculo. Salvo que quieras exactamente meter un dato fijo, que entonces meterías el número. Perfecto, ya tenemos nuestro primer pasito en fórmulas. ¡Ja! Pero esto no nos vale del todo. ¿Por qué? Porque cuando yo vuelva a meter el siguiente gasto, aquí abajo, lo vamos a ver, por ejemplo, 1 del 2025, 80.500 kilómetros. Imaginaros que vuelvo a meter gasolina por 50 euros. ¿Eso qué supone? Que el coche ahora tiene más kilómetros. Concretamente, vamos a hacer aquí la fórmula igual a la B110 menos, hasta arriba, 37.311, la B2. 43.189 y nosotros aquí seguimos teniendo 42.989. Vamos, por lo tanto, a dar un pasito más en la perfección de nuestra fórmula. Si os fijáis, el hacer referencia a la celda B109 para saber los kilómetros no nos vale porque, fijaros, la B109 era una buena referencia al principio, pero en el momento en que hemos metido el nuevo dato, la buena referencia sería la B110. Por lo tanto, no nos interesa que la referencia esté siempre ahí fija. ¿Qué podemos hacer? A mí se me ocurre utilizar una función que tiene Excel que es muy útil en estos casos, y es restar a los kilómetros que tiene nuestro vehículo al principio, que esa es la celda B2, la celda de la columna B que tenga el dato más alto, es decir, los kilómetros más altos. Y eso es una función que se llama max, o el máximo. Aprovecho aquí para haceros un KitKat de lo que es la biblioteca de fórmulas. Cuando vosotros pulsáis este botón FX, se os abre la biblioteca de fórmulas. Y aquí vais a poder indagar cuál es la fórmula que mejor se adapta a lo que queréis hacer. Os doy un repasito rápido. Viendo las categorías de fórmulas, lo podréis ver. Tenemos fórmulas financieras, las dejamos por ahora de fecha y hora, es decir, cálculos que vais a poder hacer con temas de fechas. Matemáticas y trigonométricas, esta se utiliza mucho y nos vamos a parar aquí un poquito. Estadísticas, que nosotros ahora vamos a usar poco, pero concretamente ahora la vamos a necesitar, la de Max. Búsqueda y referencia, súper interesante, pero lo veremos más adelante. Todo el tema de bases de datos, que te da una potencialidad para todo lo que es grandes bases de datos. Temas de texto, que ya veremos. Lógicas, aquí tenemos alguna muy interesante. Y luego información, ingeniería, cubo, compatibilidad y web, que son ya muy específicas. Cuando entras en una categoría concreta, te da todos los tipos de fórmulas que tienes. Por ejemplo, en este caso, que necesitamos la de Max, vamos a entrar en las estadísticas. Ahí te aparece un montón de ellas. No os las voy a explicar todas, ni mucho menos. Pero si vamos bajando, vais a ver cómo encontramos la que yo quiero, Max. Siempre que pulsas una, abajo te da un poco el título de lo que hace esa fórmula. En este caso, fijaros lo que dice. Devuelve el valor máximo de una lista de valores y omite los valores lógicos y el texto. Es lo que queremos. Es decir, de toda la columna B, dame por favor el dato más alto. Así que vamos a utilizar esta fórmula. Nos situamos de nuevo en nuestra fórmula y la celda B109 la vamos a cambiar por una fórmula que es dame el máximo de toda la columna. Le damos doble clic en B109 y abrimos el asistente para fórmulas. Aquí ponemos la función que queremos buscar, Max. Le damos a ir y la primera que te aparece es la que queremos. Le das a aceptar y te abre un cuadro que te ayuda en el lenguaje Excel
a saber qué es lo que le tienes que poner. Y dice, méteme los números que quieres para que yo te busque el máximo. Podríamos ir metiendo celda a celda, es decir, esta celda, luego aquí pones la siguiente, esta celda, luego pones aquí la siguiente, esta celda y así sucesivamente, pero esto es un rollo, no lo vamos a hacer así. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Cancelamos y le decimos, porque lo podemos hacer. En la primera casilla que está ya directamente resaltada, te acercas a la columna B y la pones entera. ¡Pum! Y te pone BB. Eso quiere decir que me tienes que buscar siempre el valor máximo de BB, que es la columna B. Vamos a darle a aceptar, a ver qué pasa. Fijaros que ha dado exactamente el mismo resultado, 42.989. Pero fijaros en la fórmula, ya no viene la referencia B109, ahora viene max BB menos B2. Perfecto, que es lo que queríamos. Fijaros qué va a ocurrir si ahora meto un dato nuevo. Me voy abajo y aquí meto uno nuevo, por ejemplo, 90.000. 1, 2 y 3. Intro. Vamos a subir arriba a ver qué ha pasado. ¡Tac! Ya lo ha calculado automáticamente. Ya me está diciendo los kilómetros recorridos, pero con el nuevo dato. Con lo cual, hemos acertado. ¿Y qué os parece si le damos una vuelta de tuerca a esta fórmula? Vamos a utilizar también la función min, es decir, búscame el mínimo. Y me diréis, ¿para qué? Si ya tenemos el mínimo, es la primera celda, 37.311 kilómetros. Ya, pero ¿y si por error o porque tú quieres pones los datos desordenados? El primer dato de la serie podría no ser el mínimo de los kilómetros. Así que vamos a curarnos en salud y vamos a poner el min. Volvemos a entrar, pero ahora más rápido, que ya habéis visto cómo se hace. Y la celda B2, editamos, le damos doble clic y en vez de max BB, ahora en vez de utilizar el asistente de fórmulas, vamos a escribir lo que también se puede hacer y ponemos min. Y fijaros que la lengua Excel te dice, vale, ya me has puesto el tipo de fórmula, ahora me tienes que abrir paréntesis y meter los datos. Abro paréntesis, le digo también BB y cierro paréntesis. Intro, me vuelve a dar lo mismo. Pero fijaros, si yo ahora cambiara el dato mínimo, que es el de 37.311, y le pongo 37.300, fijaros cómo cambia el dato. 37.300. Le doy intro, fijaros cómo ha cambiado a 43.000, ¿vale? Si deshago lo que he hecho, me vuelve a poner 42.989. Ok, ya tenemos una segunda vuelta de tuerca a las fórmulas. La primera, la más básica, la resta de dos celdas. La segunda, más avanzada, en nuestro caso nos interesaba que nos leyera no solo celdas, sino el valor máximo menos el valor mínimo. Bueno, ahora vamos a calcular los meses transcurridos desde que compraste el vehículo. Esto tiene su intríngulis porque empezamos a hacer cálculos con fechas. Así que lo primero que os voy a contar es un secreto. Si os vais a la columna fechas, lo que os encontráis son en formato fecha, pues como veis 9 de junio del 2021, 10 de junio del 2021 y así sucesivamente. ¿Qué hay detrás del lenguaje Excel en una fecha? Pues hay un número y un número correlativo. Es decir, si yo a todas estas fechas, imaginaros que cojo todas las verdes, los cambio en vez de un formato fecha como viene a un formato general, fijaros que lo que tenemos es un número y ese número es un número interno que le da Excel a cada uno de los días del año. ¿Por qué es una idea excelente que ha tenido Excel? Porque dándole un número podemos empezar a hacer cálculos de una fecha a otra. Sabiendo eso, para calcular los meses que han transcurrido de una fecha a otra, es hacer restas. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a ponerlo aquí abajo. Primero hay que calcular los días que han transcurrido de una fecha a otra. Esos días los transformaremos a años transcurridos. Y de ahí sacaremos cuántos meses han transcurrido. Ok, empecemos entonces por cuántos días han transcurrido. Igual que pasaba con los kilómetros, es una resta de la fecha más cercana a la fecha más lejana. Pero como nos pasa lo mismo que nos ocurría con los kilómetros, vamos a volver a utilizar la fórmula min y max. ¿Recordáis que tenemos la fórmula min y max aquí en kilómetros recorridos? Pues podemos hacer dos cosas. Una, volver a teclear el min y max, pero para la columna A, o un truquito que os explico ahora mismo. Me sitúo en la de kilómetros recorridos. Le doy a copiar, que lo tenéis aquí. Copiar. Me voy a
la celda de días y le doy pegar y me diréis si da lo mismo. Sí, pero ya tenemos la fórmula escrita y ahora solo hay que cambiar la columna. Entramos dentro de la fórmula y donde pone dame el máximo de la columna B, cambiamos por dame el máximo de la columna A. A, dos puntos, A. Y en vez del mínimo de la columna B, le ponemos el mínimo de la columna A. A y A. Y ahora sí que tenemos el número de días transcurridos desde el día que compraste el coche hasta el último repostaje que has hecho. Concretamente, 1293 días. ¿Cómo transformamos esto a años? Sencillo, un año tiene 365 días. Por lo tanto, dividiendo este dato por 365, me da el dato correcto. Yo suelo hacer un truquillo. Teniendo en cuenta que hay años bisiestos, suelo dividir entre 365,25. Por lo tanto, vamos a ello. ¿Qué te pide el lenguaje Excel? Primero, igual o más. Vamos a utilizar el más. Ahora hacemos referencia a la celda donde están los días, que es la H12, y ahora divido, el símbolo de división es la barra, entre 365,25. Le doy intro y ya me dice que han transcurrido 3,54 años. En este caso, el 365,25 sí que se mete en número porque no hay que hacer referencia a ninguna celda, es un dato fijo. Y ahora vamos a pasar esto a meses. ¿Cuántos meses tiene un año? 12. Por lo tanto, multiplicamos los años por 12. De nuevo, igual, no hacemos referencia a la celda H13, que es donde están los años, y multiplicamos por 12. El símbolo multiplicar es el asterisco. Y ya tenemos, han transcurrido 42,48 meses. Ok. Vale, para ponerlo en la casilla H4, que es donde queremos dejar reflejados los meses transcurridos, podemos hacer varias cosas. La primera, cogemos el dato de la celda H14 y lo movemos como una forma muy rápida. Situados en la celda, cuando sale esa flechita, clic y arrastrar. La llevas hasta los meses y ya la tienes movida. Y la otra es utilizar la función cortar. Antes hemos utilizado la función copiar, que es lo que ocurre en una celda, lo copias en otra, y la función cortar es lo que hay en una celda, lo mueves a otra. Utilizarías la función cortar, la de las tijeras, y cuando la tienes así, le dices ¿dónde la quieres llevar? Aquí. Te sitúas en la celda donde la quieres llevar y le das pegar y hace lo mismo. Yo utilizo mucho la anterior, que es muy rápida, pero ojo, si lo dejáis así, no podéis eliminar las celdas días y años, especialmente esta y esta. ¿Por qué? Porque la fórmula que hay metida en meses hace referencia a estas dos, a días y años. Si las eliminarais, fijaros qué ocurre si las elimino, deja de calcular los meses. Y tenéis dos opciones. Una, dejar esos datos ahí calculados, que si os molestan mucho habría que ponerlos en algún lado ocultos, o meter dentro de la fórmula de meses las fórmulas que están en días y en años. Así que la celda H13, que es esta, la tendríamos que cambiar por la fórmula, que es esta. Fijaros, edito, arrastro y agarro la fórmula, le doy copiar, le doy escape para salir de la fórmula, me voy a la fórmula de meses y donde pone H13 le doy doble clic y ahora hago pegar. Y fijaros qué ha pasado, que ha metido la fórmula que había en el otro lado aquí, ¿vale? Le doy intro y sigue dando lo mismo. Ahora, la de años me la puedo cargar, porque ya la fórmula de meses no hace referencia a esa celda. Fijaros, la quito y no pasa nada. Ok, pero fijaros que ahora la fórmula de meses sigue haciendo referencia, pero esta vez a la H12, que es donde calculo los días. Haríamos exactamente lo mismo. Edito la fórmula, arrastro y la cojo entera, le doy copiar, escape para salir de la fórmula, me voy arriba y el H12 lo cambio poniendo pegar por la fórmula. Ojo que aquí tendríais que dejarlo entre paréntesis, uno por la parte de atrás y otro por la parte de adelante. Le doy intro
y sigue dando el mismo dato. Y ahora me puedo cargar la fórmula que tenía abajo y ya no afecta. Así que un consejito. Cuando tenéis que hacer una fórmula compleja de varias fórmulas, yo os recomiendo, si estáis empezando, hacerlo, como os he dicho, por cachos y luego ya decidís si esos cachos los metes todos en la misma fórmula o los dejas y los ocultas para que no te molesten. Así que ya tenemos 1 kilómetros recorridos, 42.989. Y además, ojo, que los va a calcular siempre cada vez que hagas cualquier cambio. Meses transcurridos, 42,48049. No me gusta verlo así. Vamos a quitarle algún decimal. Nos vamos a la zona de decimales y dándole al botoncillo de disminuir decimales, vamos quitando algún decimal hasta dejarlo, por ejemplo, en 42,48 meses. Vale, ahora vamos a rellenar el valor de compra. El valor de compra es muy sencillo. Es poner igual a la celda donde está el valor de compra, que es la primera, 31.250. C2. Intro y ya lo tenemos. Ojo, aquí nos puede ocurrir lo mismo que antes os he explicado, y es, ¿y si no tuviera el valor de compra en la primera línea, qué pasaría? Bueno, eso ya supone un tema avanzado que lo veremos en un vídeo posterior. Por ahora será importante, por lo tanto, que el valor de compra siempre esté en la celda C2, porque si no, no os lo calcularía bien. Vamos ahora entonces a calcular los gastos totales sin el valor de compra. Dos formas de hacerlo y en ambas tenemos que utilizar la función suma. La forma más arcaica de hacerlo, que no os la recomiendo porque sería no usar el potencial que tiene Excel, es ir sumando todas y cada una de las celdas donde está el gasto. Es decir, hacer lo siguiente. Igual a, me voy a la segunda, donde empiezan los gastos sin compra, y la clico. Luego le doy a más y clico la siguiente, más y clico la siguiente, más y clico la siguiente, y así sucesivamente hasta el final. Si le doy intro, ya veis cómo va calculando la suma de todas las celdas que he puesto. Pero esto es un rollo, así no podríamos hacerlo. Vamos a utilizar la función suma, que de una tacada te suma un montón de celdas. Y una vez más, podríais ir por el asistente de fórmulas, dándole al clic FX, aquí aparecerían. Podríamos o poner arriba suma y ya dándole a ir, ¿veis? Ya aparece la que necesitamos. O también lo podríamos hacer por categoría, yendo a matemáticas y trigonométricas. Vale, en el lenguaje Excel, ¿cómo Excel entiende que quieres que sume? Le damos a aceptar y te dice suma. Y aquí de nuevo, igual que antes con el mínimo y el máximo, podrías ir poniendo cada una de las casillas. O directamente, como antes, dame la suma de la columna C. Le damos a aceptar y ya tenemos todo sumado, pero con un problemilla. Y es que ha sumado también el valor de compra. Bueno, tenemos una forma de solucionarlo. Si a la fórmula suma CC, ahora detrás le pongo réstame el valor de compra, que lo tengo aquí arriba, ahora sí que tenemos el gasto total menos la compra. Otra forma de hacerlo, que en este caso ya veréis como no nos interesa, hubiera sido hacer lo siguiente. Le doy aquí igual a suma, abro paréntesis, engancho la celda C3 y con el clic pulsado arrastro hacia abajo hasta llegar al final. Listo. Cierro el paréntesis, le doy intro y fijaros cómo me vuelve a calcular exactamente igual. 14.622,40 euros. ¿Pero por qué no nos interesa esta forma? Porque ¿qué pasa cuando empecemos a meter más datos para abajo? Que no los va a sumar, porque solo hemos dicho que sume hasta la celda C109. Nos interesaba más el otro sistema, toda la columna. Por lo tanto, lo dejamos como estaba. Vamos avanzando muy bien, ¿eh? Ya tenemos calculados los kilómetros recorridos, los meses transcurridos, el valor de la compra y los gastos totales sin compra. Y hemos aprendido cómo se le da en el lenguaje Excel que quieres hacer una fórmula, hemos aprendido a restar dos celdas, hemos aprendido la función máximo, la función mínimo y la función suma.
Ojo, porque ahora entramos en otras fórmulas algo más complicadas para calcular los siguientes conceptos. Vamos a hacer un pequeño descanso. Bueno, ya hemos vuelto a nuestro descanso. Ahora vamos a hacer unas formulitas algo más complicadas, como hemos dicho. Más que complicadas, es una evolución de las fórmulas más sencillas que acabamos de ver. Ahora, si queremos hacer un desglose mayor, es decir, de esos gastos totales, quiero saber, por ejemplo, cuánto gasto en gasolina. Lo pondríamos en la casilla H7 y claro, ya sumar toda la columna C no nos vale. Solo tenemos que sumar algunos importes de la columna C. Vale, de cara a cómo vamos a escribir esta fórmula para que Excel no se la entienda, vamos a hacernos conscientes de cómo hemos ido escribiendo todas las fórmulas hasta ahora. Es decir, cómo de nuestro lenguaje humano lo trasladamos al lenguaje Excel. Por ejemplo, en kilómetros recorridos, en nuestro lenguaje humano, lo que le hemos querido decir al Excel es: oye, en la columna B, hazme la resta entre el valor máximo y el valor mínimo. Y fijaros cómo lo hemos traducido al lenguaje de Excel. Igual a max BB, es decir, max paréntesis columna BB, cierro paréntesis, menos min, el mínimo, abro paréntesis de la columna BB y cierro paréntesis. Vamos a ver qué hemos hecho para calcular los meses. Le hemos dicho, ya que entre una fecha y otra hay un número de días, dame el máximo de la columna AA, le restas el mínimo de la columna AA, calculamos el número de días y luego ya lo dividimos entre 365,25 para pasarlo a años y lo multiplicamos por 12 para pasarlo a meses. Y fijaros cómo se lo traducimos al Excel. Primero, ponme el máximo, max, de la columna AA, paréntesis AA, réstame el mínimo de la columna AA, min, abre paréntesis AA, y divido entre 365,25 y multiplico por 12. Para el valor de compra no tiene mucho misterio porque le he dicho, oye, dame el valor de la celda C2, igual a C2. Y ahora, para los gastos totales sin compra, ¿qué le decimos? Oye, súmame todos los conceptos que hay en la columna C y luego le restas la celda C2, que es donde está la compra. Y entonces, ¿qué le decimos? Suma, abre paréntesis, columna CC, cierro paréntesis, menos H5. Ya veis entonces cuál es el idioma de Excel. Primero le das la instrucción, abres un paréntesis, le das otro tipo de instrucciones y cierras el paréntesis. Siempre es así. Así que ahora voy a, primero, poner en el lenguaje humano lo que nosotros queremos y luego lo vamos traduciendo al lenguaje Excel. Fijaros, para calcular la gasolina y en un lenguaje humano, yo diría lo siguiente. Oye, si en la columna D aparece gasolina, me sumas de la columna C los importes que haya. Vale, vamos a ver cómo lo traducimos al lenguaje Excel. Para ello hay una función que se llama sumar sí. ¿Veis el símil? Ok, en este caso en vez de darle al botón FX lo voy a hacer por otro lado y así os enseño. En el menú de arriba veis una que pone fórmulas. Vale, aquí ya tenéis otra vez el FX, que sería insertar función, pero en este caso, en vez de ir por aquí, que es lo que ya hemos hecho hasta ahora, ¿veis lo que hemos hecho hasta ahora? Vamos a hacerlo a través de las categorías. En este caso nuestra categoría es categoría de matemáticas y trigonométricas. La abrimos, nos vamos hacia sumar y señores, aquí tenemos una que dice sumar sí. ¿Recordáis que he dicho, oye, si en la columna D hay gasolina, me sumas la columna C? Por lo tanto tenemos un condicional y utilizamos la función sumar sí. La cogemos, sumar sí. Vale, lo primero que se te abre es el rango donde está el dato gasolina. ¿Dónde está el dato gasolina? En la columna D. Vale, pues cogemos la columna D. Ya le estamos diciendo que si en la columna D encuentra qué, y aquí en el criterio le tenemos que decir qué es lo que hay que encontrar. Y hemos dicho que gasolina. Ok, la ponemos aquí. Gasolina. Y ahora te dice, vale, ¿y qué es lo que hay que sumar? La columna C, hemos dicho. Vale, pues en rango suma le ponemos la columna C. Fijaros cómo ya os está dando el resultado 7.588,42. Luego comprobamos si lo está haciendo bien. Fijaros un pequeño detalle. Cuando hemos puesto gasolina al ser un texto,
el Excel, para entenderse bien, lo pone entre comillas. ¿Le veis? Comilla, gasolina, comilla. Así que, si en vez de utilizar el asistente, lo quisierais escribir directamente en celda, siempre, ojo, poner entre comillas el texto. Cuando es texto, entre comillas. Vale, le damos a aceptar y ya tenemos 7.588,42. En este caso, como lo queremos en euros, vamos a copiar el formato de la columna de arriba en la columna de abajo. Nos situamos en la columna de arriba, nos vamos al inicio y esta brochita de copiar formato la pulsamos, nos vamos a la de gasolina y taca, ya lo tenemos en formato moneda. Antes de comprobar si está bien, quiero que veáis cómo lo ha escrito Excel. Por si acaso, en vez de utilizar el asistente de fórmulas, lo queréis escribir vosotros. Muy importante la nomenclatura o el lenguaje Excel que se utiliza. Fijaros, aquí lo tenéis. Igual a, recordad siempre, igual o más por delante para que coja fórmula. Sumar puntos y, ha abierto el paréntesis. Tienes que buscarme en la columna de D. ¿Qué es lo que tiene que buscar? Gasolina, columna de D, punto y coma, búscame gasolina, punto y coma. ¿En dónde hay que buscarlo? En la columna CC. Y cierro paréntesis. La forma de escribir las fórmulas siempre es igual. Lo que pasa es que hay que ir aprendiendo poco a poco en cada una de las fórmulas cómo el Excel quiere que se lo escribas. Para eso tienes el asistente de fórmulas. Perfecto, hemos aprendido a sumar de una forma un poquito más avanzada. Ahora vamos a calcular el gasto de mantenimiento, es decir, todo aquello que no sea la compra del vehículo, el seguro, la ITV. A ver, para mí el mantenimiento es cuando tú lo llevas al taller. Por eso había abierto yo una columna que se llamaba la columna E, categoría de gasto. Aquí es donde vosotros le dais a cada tipo de gasto una categoría que los agrupa. Por ejemplo, el precio de compra, compra. El seguro para mí es seguro, no es mantenimiento. Ojo, esto es personalizable, cada uno que lo haga como quiera. El transporte del vehículo lo voy a meter en otros. La gasolina siempre es gasolina. Vale, por ahora copio para abajo porque la mayoría son gasolina. Veis cómo estoy arrastrando para que me lo coja en todos. Y luego los que no son gasolina ya los cambio, ¿vale? Ahora, para ir viendo el resto de gastos que me faltan de poner bien y para que esto se me haga fácil, voy a utilizar una función muy interesante que es la de filtrar. ¿Cómo se hace? Te sitúas en los títulos de arriba, te vas al menú Datos y aquí hay un embudito que se llama Filtro. Pulsas el filtro y fijaros cómo aparecen unas flechitas en cada una de las celdas que os van a ayudar a filtrar lo que vosotros queréis filtrar. Como en este caso lo que queremos es filtrar los conceptos de gasto, fijaros cuando le doy a la flechita. Mirad, aquí aparecen todos los conceptos de gasto que en este momento tengo metidos. Vale, pues lo que le puedo decir es, a ver, quiero que me filtre solo los aceites, la batería también, los neumáticos, los tubos flexibles de freno, que son también de taller, el detergente limpia parabrisas y listo. Le doy a aceptar y fíjate cómo ya me está enseñando los que para mí son considerados aquellos gastos de cuando lo llevo al taller. Y además, esos son los que yo quiero llamar mantenimiento. Muy bien, pues los cambio. Donde había puesto gasolina, pongo mantenimiento. Y este concepto le doy en inicio a copiar y lo copio arrastrando a los otros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gastos que son de mantenimiento. Le doy a pegar y ya los tengo. Ahora fíjate, cuando vuelvo a abrir todos, digo, seleccióname todos para que los vea. Ahora ya tengo compra, seguro, otros y por ejemplo en aceite y filtros ya le tengo como mantenimiento. Por último, hay otros conceptos que los voy a poner ya como otros. Vuelvo a desclicar y pongo este de la cubierta, al impuesto, la ITV, este lápiz, el lavado, el limpiaparabrisas trasero, el transporte Madrid. Los doy como aceptar y también les voy a llamar a todos otros. Como ya el transporte Madrid lo tenía como otros, copio este concepto en el resto, le doy a pegar y ahora ya los tengo bien catalogados todos. Fijaros, vamos a hacer el filtro a través de categoría de gasto y lo vemos. Tenemos compra, vamos a ver qué es lo que tengo, la compra. Damos a gasolina y tenemos todos los que son gasolina, ¿vale? Buscamos los que son mantenimiento y nos da todos los que son mantenimiento, aceites, baterías, neumáticos.
Le damos a seguro y tenemos todos los que son de seguro. Y por último tenemos un otros donde podemos meter el resto de cosas que tenemos de gasto. Y ahora, si quiero saber el gasto de mantenimiento, lo que hago es volver a utilizar la función sumar sí, pero ahora fijaros, cambia alguna parte de la fórmula. En estos casos puedes volver a escribirla entera o, fíjate lo que voy a hacer yo. Copio la fórmula sumar sí de gasolina, me sitúo en la suma de gasolina, la copio, me sitúo en mantenimiento y pego. Claro, por ahora sale el mismo valor, porque hay que modificar un poquito la fórmula. Vamos a entrar directamente en la fórmula. Hasta ahora era, si en la columna D encuentras gasolina, ahora ¿qué necesitamos? Que si en la columna E encuentras mantenimiento, por lo tanto cambiamos el D por el E. ¿Veis? También la puedes tú editar directamente. Cambiamos gasolina por mantenimiento y como os he dicho sería comillas mantenimiento y cierro comillas. ¿Y dónde tengo que sumar? Igual que antes en la columna CC, que es donde va a encontrar el importe. Por lo tanto, fijaros lo que pasa cuando ya le doy al intro. Me está sacando ya el valor solo de mantenimiento. Y ahora para el seguro haríamos exactamente lo mismo. Cogemos la fórmula que hay en gasolina, le doy copiar, me sitúo en seguro, le doy pegar y ahora cambio. En este caso sí que tiene que encontrar el concepto seguro en la columna de D. Ojo, también la podría encontrar en la columna EE porque le hemos llamado igual. Pero en vez de gasolina tengo que poner comillas seguro, comillas. Le doy intro y ya tengo. Fijaros, la potencia de cálculo que tiene Excel, que esto en una libreta y con una calculadora sería súper tedioso, y el Excel ya con la formulita y a partir de ahora cada vez que tú hagas un cambio en tu tabla te lo va a recalcular automáticamente. Es muy potente. Pero bueno, vamos a comprobar si lo ha hecho bien. Abro el filtro, quito todos menos el de gasolina, lo cojo aquí, le doy a aceptar y ahora fijaros, truquito para hacer comprobaciones. Me agarro el importe desde arriba, arrastro hacia abajo hasta el último. Fijaros a pie de pantalla, que ya te dice de todo lo que has seleccionado el promedio, que son 91,43 euros. Te dice que son 83 veces, recuento, 83 veces que has cargado gasolina. Y la suma de todo el importe, 7.588,42 euros. Vamos a ver si es correcto. Efectivamente, 7.588,42 euros. Misma operación con el seguro. Quito gasolina, busco seguro. Son 4 veces que he pagado el seguro. Vamos a ver si es cierto. Efectivamente, recuento 4 veces. Promedio de coste de seguro 736,38. Importe total 2.945,51. Vamos a ver si es así. Abrimos todo para verlo bien. 2.945,51. Correcto. Con lo cual, los cálculos los estamos haciendo fenomenal. Bueno, y hasta aquí tenemos ya una hoja de cálculo completa desde el cero Cerapio hasta un avance bastante aceptable en donde metiendo vuestros datos de coste de vuestro vehículo vais a tener un resumen muy bueno de qué es lo que estás gastando y en qué conceptos lo estás gastando. Vamos a terminar este vídeo dándole un pequeño formato a esa tabla resumen. Concretamente yo voy a hacer primero darle a todo borde. Como ya esto lo hemos visto, vamos más rápido. Cojo el borde, todos los bordes. Perfecto, ya lo tenemos. Le damos a cada uno un colorcito. A la gasolina le hemos dado este colorcito. A los kilómetros recorridos le damos este colorcito. A los meses transcurridos, otro colorcito. Al valor de compra le damos el azulito. Los gastos totales sin compra le damos este. Al mantenimiento le damos el gris. Y al seguro le damos el lila. Para que veáis cómo funciona cuando empiezo a meter nuevos datos, vamos a hacer varios ejemplos para que veáis cómo cambia esta tabla de datos. Por ejemplo,
si el 1 de enero del 2025 vuelvo a meter gasolina, fijaros que solo habiendo metido ya el 1 de enero del 2025, ya cambia de 42,48 meses transcurridos a 42,78. Ya nos ha hecho el primer cálculo. Resulta que vamos a meter gasolina con 80.700 kilómetros. Cuando lo meta, fijaros cómo cambian los kilómetros recorridos. 80.700, intro ha pasado a 43.389. Fijaros que cuando meta 80 euros de gasolina, lo primero que hace es cambiar el gasto total. ¿Habéis visto? Ha pasado a 14.702. Pero no ha cambiado el de gasolina. ¿Por qué? Porque todavía el concepto lo tengo en blanco. Pero fijaros que ahora meto yo gasolina. Copio el de arriba, abajo. Y fijaros cómo cambia también el de la gasolina, a 7.668. Esto es lo que os va a estar ocurriendo a partir de ahora cuando vais cargando los nuevos datos. Que vuestra tabla resumen siempre va a estar calculada y actualizada. Bueno, pues espero primero que hayáis aprendido mucho, segundo que os sirva para el cálculo y control de vuestros gastos de vehículo, y os invito a ver el siguiente vídeo donde convertiremos esta hoja en un poquito más pro, aprenderemos nuevas funcionalidades del Excel y calcularemos aspectos como el coste por kilómetro, el coste por meses, y también os enseñaré algunos trucos para, por ejemplo, evitar errores y dar formatos automáticos a vuestras celdas. Animaros y nos vemos en el siguiente vídeo.